en otros programas, esto es una ecuación compleja en la que entra en juego el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto sanitario. Sería muy difícil regresar a etapas de confinamiento como las que hubo en marzo y en abril. Estamos hablando de que para diciembre de este año podemos estar hablando de alrededor de 350.000 a 400.000 panameños sin empleo. Podemos estar hablando de una tasa de desempleo de alrededor del 20%. Según cifras del Mitradel, antes de la pandemia nosotros teníamos una informalidad laboral de alrededor de un 40-45%. Probablemente después de la pandemia esa informalidad laboral se ha incrementado. Entonces, los panameños, particularmente que viven en áreas hacinadas o en corregimientos hacinados, que dependen de la economía de subsistencia, que dependen necesitan salir de sus casas para trabajar, porque hay dos destinos: o usted se muere del coronavirus o usted se muere de hambre. Entonces, evidentemente, en esa ecuación compleja resultaría muy difícil regresar a etapas de confinamiento como las que hubo en marzo o en abril. En su defecto se tendrían dado un incremento de la tasa de letalidad, por ejemplo, que es un indicador que se está tomando en cuenta, que actualmente es alrededor de un 2%. Si hubiese un incremento de la tasa de letalidad, si hubiese un incremento, por ejemplo, o una disminución de la disponibilidad de camas en unidades de terapia intensiva o en hospitales, o que se rebasara la capacidad del sistema de salud en hacer trazabilidad, solo en esas circunstancias se podrían tomar medidas de confinamiento un tanto más estrictas, ¿no? Pero en el contexto actual, actualmente tenemos disponibilidad de camas en unidades de terapia intensiva, en hospitales la tasa de letalidad se mantiene en un 2%, y se han fortalecido las estrategias de trazabilidad no solo en el área metropolitana, sino también en el interior del país. Y tenemos